Hola, ¿qué tal a toda mi gente de YouTube? Muchas gracias por estar aquí. Si este video te es de ayuda, no olvides suscribirte a mi canal, dejar tu buen like y tu buen comentario. Resulta que la motocicleta se me apagó repentinamente. Muy bien, se me apagó cuando iba a 80 kilómetros por hora. En este video les voy a decir la razón de eso y cómo solucionarlo. Por alguna razón, motivo o circunstancia, los problemas en una motocicleta se presentan de una manera tan extraña que uno dice, wow, ¿por qué pasó eso? No puede ser posible. Pero sí, un problema a algo común en las motocicletas y más las motocicletas que ya tienen bastantes años o meses de uso, es que cuando vayas a altas velocidades, esta se te apague repentinamente y tú tengas que volver a encenderla con la marcha o encenderla como tú puedas. O la otra es que vayas manejando y bueno, a altas velocidades la motocicleta se te empiece a jalonear, muy bien. Eso también es un síntoma, pues más no se te apaga, pero la moto se jalonea. Pero ¿cómo se soluciona eso? Con una sola cosa, muy bien. Esto todo tiene que ver con el tanque de combustible, la alimentación y el carburador. Recordemos que cuando encendemos nuestra motocicleta, conforme vamos abriendo el acelerador, van aumentando las revoluciones. Déjenme poner neutral. Entre más aumentan las revoluciones, más aire y combustible está entrando a la cámara de combustión. Entonces, a medida que aceleramos, el consumo de combustible incrementa. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese consumo de combustible que necesita el carburador es obstruido de alguna manera? Lo que va a pasar es que tú vas a estar acelerando, va a entrar aire y combustible, pero va a llegar un punto en el que el combustible ya no va a ser suficiente y tu motocicleta se te puede apagar o se puede jalonear. Entonces, ¿cuál es el problema de que vayas manejando y tu motocicleta se te apague? Pues repentinamente, pero raro porque le vuelves a apretar a la marcha y la moto vuelve a prender. Entonces es un problema medio raro, pero es fácil. Tiene que ver con la alimentación del carburador. Recordemos que las motocicletas, déjenme apagarla, las motocicletas que tienen carburador no se alimentan directamente del tanque. Primero el combustible debe de viajar hasta la cuba del carburador, que es esa parte de allá abajo, y de ahí el carburador va a tomar esa gasolina para meterla a la cámara de combustión. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos acabamos la gasolina de la cuba y del tanque no está entrando la gasolina que es necesaria? Un ejemplo, tú aceleras y tu motocicleta cada 10 segundos se está gastando, es un ejemplo, 10 mililitros de gasolina que están aquí adentro. Es muchísimo, yo sé, pero es un ejemplo. Se está gastando 10 mililitros de gasolina de la cuba a la motocicleta cada 10 segundos mientras tú vas acelerando. Muy bien. Por lo tanto, el tanque debería suministrar esos mismos 10 mililitros a la cuba para que pues baje el nivel pero se mantenga estable. O sea, si estás gastando 10 mililitros de gasolina, el tanque en ese mismo periodo de tiempo que tú estás gastando esa gasolina debe de suministrarla al recipiente, a la cuba. Pero lo que pasa a veces cuando tenemos alguna obstrucción dentro de las mangueras que alimentan el carburador es que tú te gastas esos 10 mililitros pero el tanque únicamente te está suministrando 5. Entonces te estás gastando 10 mililitros de gasolina y el tanque te está suministrando 5. Conforme pasa el tiempo va a llegar un punto en el que tú estás gastando más gasolina de la que tu tanque está suministrando a la cuba del carburador. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu motocicleta, tú le vas a acelerar, pero ya no va a tener gasolina de dónde jalar. ¿Por qué? Porque el tanque no está suministrando la gasolina a la velocidad que debería. Por lo tanto, se te apaga la moto y dices, qué raro, en lo que investigas, ya la cuba empieza a llenarse otra vez con gasolina, pero pues tú no sabes ni qué onda. Enciendes tu motocicleta y dices, qué raro, la motocicleta encendió sin ningún problema, no debe de ser nada. Pero sí, cuando les pase eso de que su motocicleta se les apague repentinamente, pero en varias ocasiones, o cuando se les apague en altas revoluciones, deben de revisar la manguera, pero la manguera está de este lado, a ver si se puede ver. Deben de revisar la manguera de combustible, que es esta, y deben de revisar el filtro de combustible. Y deben de revisar el filtro de combustible, deben de revisar que haya un flujo constante de combustible. Muy bien, si hay un flujo del tanque hacia el carburador libre, únicamente hay que desconectar la manguera y echarle un baldecito. Si hay un flujo normal y fuerte, pues ahí lo dejamos. Y hay que revisar el carburador, hay que desarmarlo, limpiarlo, ya que posiblemente alguna basurita se metió al carburador y esa está impidiendo que el carburador se alimente adecuadamente del tanque. Entonces, pues ya lo saben, si su motocicleta, si ustedes van manejando y repentinamente se les apaga
y después de un ratito vuelve a encender, probablemente pueda ser un problema al carburador. Ojo, estos síntomas pueden ser diferentes para cada tipo de motocicleta, muy bien, y esto es una posible causa. ¿Por qué digo una posible causa? Porque también otra posible causa que puede hacer que tu motocicleta se te apague repentinamente es porque el CDI puede estar fallando. Recordemos que el CDI es un componente electrónico que tenemos en la motocicleta y si ese llega a fallar, pues simple y sencillamente no va a haber chispa en la bujía. Pero, o sea, esto puede ocurrir por diferentes factores, pero algo que deben de revisar y que no deben de descartar es el carburador. Muy bien, la alimentación de combustible. Si no tenemos la alimentación de combustible adecuada, les voy a dar un ejemplo. Ahorita yo la acelero, voy en 6,000 revoluciones, 7,000, 8,000, y ahí ya no haya combustible, la motocicleta ya no va a acelerar. ¿Por qué? Porque ya no va a estar suministrando combustible a el motor, por lo tanto se va a jalonear, va a sentir un jaloneo o va a petardear o definitivamente la motocicleta, vamos a cerrar el switch, se les va a apagar y pues es lo peor que puede pasar, ¿no? Que se les apague la motocicleta. Entonces pues ya lo saben, con esto me despido, espero este video les sea de mucha ayuda. Ya saben, si no, bueno, más bien, si no saben cómo revisar su carburador de que esté funcionando óptimamente, pues chequen algún video. Hay muchísimos videos en YouTube de cómo limpiar el carburador. Y bueno, aquí les doy la pequeña solución, la posible respuesta a su problema si es que ustedes lo tienen. Hasta luego.